Bueno, arrancamos nuestro nuevo encuentro. Vamos a compartir pantalla. A ver acá. Compartir pantalla. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, sí. Genial. Hoy, la otra vez no podía verse en mi pantalla. Ahí está. Bueno, arrancamos. Esquema del fenómeno en que la interioridad está excluida o ausente. La ausencia de interioridad es siempre una categoría de la pura reflexión. Por esta razón será doble cualquiera de las formas de este fenómeno. Es probable que se esté poco inclinado a comprenderlo así, puesto que se ha hecho una costumbre tan inveterada el hablar de las categorías propias del espíritu de una manera completamente abstracta. De ordinario se suele poner la inmediatez frente a la reflexión o interioridad, y a renglón seguido viene la síntesis, o sustancialidad, subjetividad, identidad, llamándose esta última a su vez razón, idea o espíritu. Pero en el dominio de la realidad misma no sucede así. En este dominio la inmediatez es también inmediatez de la interioridad. Por eso la falta de interioridad solo sobreviene con la reflexión. Por lo tanto, cualquier forma de falta de interioridad será o actividad pasividad o pasividad actividad. Y tanto en un caso como en el otro, siempre radicará en la autorreflexión. La misma forma, a medida que se torne más y más concreta la determinación de la interioridad, recorrerá una considerable gama de matices. Un proverbio muy antiguo dice que entender y entender son dos cosas bien distintas. Y esta es la pura verdad. La anterioridad es un entender, pero en concreto se trata de cómo ha de entenderse este entender. Entender un discurso es una cosa, y otra muy distinta, entender aquello en que el discurso hace hincapié. Entender lo que uno mismo dice es una cosa, y entenderse a sí mismo en lo dicho es otra bien distinta. Cuanto más concreto sea el contenido de la conciencia, más concreta será la comprensión. Y tan pronto como ésta quede fuera en relación con la conciencia, estaremos ante un fenómeno de esclavitud en trance de acabar con la libertad. Tómese, por ejemplo, una conciencia religiosa bastante concreta, es decir, una conciencia que contenga además un momento histórico. En este caso, la comprensión ha de responder a esa circunstancia señalada. De ahí que puedan darse, en este punto, ejemplos de dos formas análogas de lo demoníaco. Así, cuando un ortodoxo rígido emplea toda su diligencia y toda su erudición en demostrar que cada palabra del Nuevo Testamento proviene de tal o cual apóstol, da muestras con ello de que su interioridad va desapareciendo poco a poco, hasta que en definitiva acaba por entender algo completamente distinto de lo que quería entender. Cuando por otra parte un librepensador emplea toda su agudeza en mostrar que el Nuevo Testamento ha sido escrito lo más pronto en el siglo II, lo que demuestra con ello, sobre todo, es que tiene miedo de la interioridad. A esto se debe su tosudo engaño, su tosudo empeño por catalogar el Nuevo Testamento entre todos los demás libros. El contenido más concreto de una conciencia es cabalmente la conciencia de sí, la conciencia del individuo mismo. Esta no es la conciencia del yo puro, sino simplemente la conciencia del propio yo, el cual es tan concreto que ningún escritor, ni el del léxico más rico, ni el
ni el que haya poseído la máxima fuerza en la expresión plástica ha logrado jamás describir un solo yo semejante, y esto por la sencilla razón de que cada uno de los hombres es semejante yo de una manera exclusiva. Esta conciencia del propio yo no es una mera contemplación. Quien crea tal cosa muestra bien a las claras que no se ha entendido a sí mismo. ¿No ha comprobado acaso que él mismo está simultáneamente en trance de devenir? ¿Cómo iba a ser entonces un objeto acabado de la contemplación? Por lo tanto, esta conciencia del yo es un acto, y este acto es a su vez la interioridad. Y tantas veces como la interioridad no responda a esa conciencia, otras tantas tendremos una forma de lo demoníaco, en cuanto que la falta de interioridad se manifieste como angustia de su adquisición. Si la ausencia de interioridad ocurriese de un modo mecánico, entonces perderíamos el tiempo y las energías hablando de ella. Pero no es este el caso, sino que en todo fenómeno correspondiente se da una actividad, aunque ésta empiece con una pasividad. Los fenómenos que comienzan con una actividad son los que saltan más a la vista y, como es natural, su comprensión es mucho más fácil. Lo grave aquí es que suele olvidarse que esta actividad trae a la saga una cierta pasividad, en que al hablar de lo demoníaco nunca se toma en consideración el fenómeno opuesto. Ahora desarrollaré algunos ejemplos para mostrar que el esquema dado es correcto. Incredulidad, superstición. Son dos formas absolutamente paralelas. Ambas carecen de interioridad, y la sola diferencia está en que la incredulidad se muestra pasiva en medio de una actividad y la superstición es activa dentro de una pasividad. Una de estas formas, si se quiere, es más masculina y la otra es más femenina, pero el contenido de ambas siempre será la autorreflexión. Desde un punto de vista esencial, son totalmente idénticas. Tanto la incredulidad como la superstición son angustia por la fe. La incredulidad, sin embargo, comienza con la actividad propia de la no libertad, mientras que la superstición tiene su comienzo en la pasividad de la misma. Por lo general, solamente se considera la pasividad de la superstición y por eso, según se aplique en categorías ético-estéticas o éticas, parece menos distinguida o más disculpable. En la superstición, desde luego, hay una debilidad que fácilmente puede llamar a engaño. No obstante, siempre ha de haber en ella toda la actividad que sea necesaria para que pueda conservar su pasividad. La superstición es incrédula consigo misma y, al revés, la incredulidad es supersticiosa en el mismo sentido. El contenido de ambas es la autorreflexión. La comodidad, la cobardía y la pusilanimidad de la superstición encuentran mejor permanecer en ella que abandonarla. La terquedad, el orgullo y el envalentonamiento de la incredulidad estiman, por su parte, que es más audaz permanecer en ella que abandonarla. La forma más refinada de semejante autorreflexión siempre será aquella que trate de hacerse interesante a sus mismos ojos, deseando salir de tal situación, aunque en realidad siga en ella con no poca satisfacción propia. Hipocresía, escándalo. Son también dos formas paralelas. La hipocresía comienza con una actividad, el escándalo con una pasividad. Por lo general, el escándalo se le juega con mayor suavidad. De hecho, si el individuo permanece en él, se necesita que ponga en juego una actividad tan grande
que mantenga en vilo los sufrimientos del escándalo y no los suelte nunca. En el escándalo hay una receptividad, pues un árbol y una piedra nos escandalizan. Tiene que entrar en cuenta, que entrar en cuenta al abolir el escándalo. En cambio, la pasividad del escándalo se encuentra más a gusto permaneciendo tranquila donde está y dejando, por así decirlo, que las consecuencias del escándalo se vayan aumentando con los intereses simples y con los intereses compuestos de la misma cuenta. Por eso la hipocresía es escándalo de sí mismo y el escándalo es hipocresía consigo mismo. A ambos les falta interioridad y no se atreven a entrar en sí mismos. Esta es la razón de que toda hipocresía termine siendo hipocresía con uno mismo, ya que el hipócrita se escandaliza en definitiva de sí mismo, o dicho con otras palabras, convierte a sí mismo en objeto de escándalo. Y esta es también la razón de que todo escándalo, si no es eliminado, termine siendo hipocresía ante los demás, puesto que el escandalizado, mediante la profunda actividad con la que persevera en el escándalo, ha convertido en otra cosa muy distinta aquella receptividad de que hablábamos antes, y por eso ahora no tiene más remedio que ser hipócrita ante los demás. No es la primera vez que se ha dado en la vida el caso de un individuo escandalizado que al final empleó el escándalo como una hoja de parra para cubrir lo que hubiese estado mucho mejor tapado con un manto de hipocresía. Orgullo-cobardía. El orgullo comienza con una actividad, la cobardía con una pasividad, pero por lo demás son idénticos. Efectivamente, en la cobardía hay toda la actividad que sea necesaria para que la angustia del bien pueda mantenerse. El orgullo es una profunda cobardía. Es tan cobarde que no quiere comprender la verdadera esencia del orgullo. Por eso, tan pronto como se le impone esa comprensión, se acobarda, se desvanece como un estampido y estalla como una pompa de jabón. La cobardía, por su parte, es un profundo orgullo, pues es tan pusilánime que no quiere comprender ni siquiera las exigencias del orgullo mal entendido. Pero cabalmente, al encogerse de esa manera, muestra bien a las claras su orgullo, al mismo tiempo que no deja de anotar en su cuaderno que hasta la fecha no ha sufrido ninguna derrota. Esto significa que la cobardía se enorgullece según la expresión negativa del orgullo, es decir, en cuanto nunca ha sufrido todavía ninguna pérdida. En la vida, sin duda, se ha dado también el caso de un individuo muy soberbio que a la par era lo bastante pusilánime para nunca atreverse a nada, como para querer ser lo menos posible, con el fin, claro está, de no ser herido en su orgullo. Aquí se podía hacer un experimento curioso, a saber, poner junto a un individuo de carácter soberbio activo y a un individuo de carácter soberbio pasivo. Entonces veríamos precisamente en el momento en que el primero se hundía, cuán soberbio de raíz era el cobarde. Dejamos ahí, o sea, hacemos una pausa ahí, digo, y comentamos algo. ¿Qué les parece? Bueno, sí, Martín, dale. ¿Qué les pasó con esto, cuando lo leyeron? Sí, a mí en principio, bueno, esto es un poco, no lo releí el punto anterior, que también, bueno, está en el mismo tono, porque, bueno, se habla de la pérdida neumática de la libertad. Mm. Pero en principio hay algo que parece ser, no contradictorio, pero si alguien lo lee, esto de que
la relación de la ausencia de la interioridad con la reflexión, porque digo, en términos generales, saliendo un poco de la filosofía o alguien que dice, bueno, me puse a reflexionar, este, no sé, a desarrollar un pensamiento y, digamos, esa reflexión uno la puede relacionar en principio justamente con la interioridad, porque se supone que cuando uno reflexiona, está trabajando interiormente. Sí. Pero en términos de Kierkegaard, evidentemente lo que sucede es más bien que esta oposición entre lo reflexivo y lo que tiene que ver con desarrollar una acción, ¿no? Cuando él dice, la conciencia del yo es un acto, y este acto es a su vez la interioridad, es decir, la contraposición entre lo que sería esta cuestión de la reflexión sobre algo y más bien eh, él plantea, bueno, cómo se va a reflexionar o cómo, o en todo caso lo relaciona acá más bien con la contemplación a un ser que está en un devenir. Entonces, más bien lo que tiene que ver con la interioridad está relacionado con una acción, con un acto y no tanto con, digamos, justamente con un pensamiento, con una reflexión, Mm. ahí es donde se definiría más bien el ser humano, ¿no? En términos digamos, de concretos. Eso es lo que te diría en relación a lo que leímos al principio, sobre todo, ¿no? Son cuestiones por ahí que me planteo al leerlo así, o la lectura que vos hiciste, quiero decir. Sí, a mí me llama la atención también eso mismo, que de un modo vi que como que hay algo en la reflexión que no termina siendo interioridad, ¿no? Es como que no, y sobre todo en la autorreflexión. Eh, es llamativo porque como que todo quede ahí, digamos, ¿no? Como que todo quede con uno mismo, que yo creo que estamos en una cultura muy de lo auto, ¿no? De la autonomía, de lo auto, digamos, de que uno pueda solo, sin necesidad de nadie. A mí tengo la intuición de que va por ese lado, ¿no? Que todo lo que es autorreflexivo es como que no da paso a nada nuevo, no da paso al interior, ¿no? Me da esa sensación. Sí, hay una suerte como de enmarañamiento en el propio, si bien uno tiene que explicarse las cosas que le suceden, etcétera, pero tampoco empantanarse en esa autorreflexión y no, bueno, justamente ser consciente de que más bien las cosas se definen por en otro aspecto, ¿no? Sí, justo hace unos días leía una crítica a Freud de la mano de Carl Rogers, es un humanista norteamericano que me gusta mucho, del siglo XX, y él me parece que hizo una crítica muy atinada, eh, donde, bueno, puede reconocer como algunos aspectos de la psicología freudiana que él retoma del cual bebe, porque, indefectiblemente, pero él dice, bueno, hubo algo que le faltó a Freud, ¿no? Que muchas de esas cosas, de las cosas que él descubrió, las hizo a partir de un autoanálisis. O sea, Freud cuando comienza mucha de su teoría es a partir de un autoanálisis. Entonces, como si hubiera algo de eso, de cierto, hay algo que se falsea, ¿no? Cuando algo es con uno mismo solamente, ¿no? Me hizo pensar un poquito en eso. Yo pensaba en el comienzo de este libro que justamente trata de el talante o la disposición para tratar cada tema. Sí. Y acá vuelve a esto de que para tratar de estos temas, la abstracción o la reflexión no, me da la impresión que lo tocas desde afuera, ¿no? Y esto de lo concreto tiene que ver en cómo uno está realmente implicado en, en estos temas. Eh,
de lo ético religioso, ¿no? Porque me parece que también tiene que ver con esta diferencia de lo estético y lo religioso en Kierkegaard. Sí, está muy bueno lo que decís de ética, me parece muy, muy bueno, porque clarificaste muy bien, ¿no? Y haberlo relacionado también con el tema del talante, ¿no? Eh, y a mí me parece, cuando él habla de los distintos pares, ¿no? De los ejemplos para demostrar el esquema, y habla de la incredulidad y superstición, ¿no? Y habla de que la incredulidad se muestra pasiva en medio de una actividad y la superstición es activa dentro de una pasividad, ¿no? Como que en ambos casos, dice, el contenido de ambas es la autorreflexión, porque en realidad se está, a ver, y en el sentido de lo ético-religioso, lo que vos planteabas, se está en todo caso cubriendo o tapando el verdadero sentido que tiene para Kierkegaard el tema del o el tema de la puesta en acto, en el caso de la incredulidad y de la superstición, con dos cortinas de humo, por decirlo así, ¿no? Buenísimo. Yo acá incluso hago vuelvo a hacer el disclaimer de que yo soy un curioso de Kierkegaard. He leído otras obras, pero esta me parece particularmente difícil y quizás mis reflexiones no son las más, las más precisas teóricamente. Yo tiro lo que me... Por eso está bueno cuando está No, Graciano. lo Hoy mismo, no, no, hoy no lo está mismo. Graciano. Hoy no está Graciano que la tiene más clara. No, por eso yo también lo estaba trayendo a Graciano, porque él tiene más base, Sí, más solidez un poco en la lectura de Kierkegaard, como para desentrañar cuestiones que también tienen que ver con el estilo de escritura, con cómo va y viene sobre algunas cuestiones. Y sí, es bastante más complejo este texto que sí, otros que ponele por decirte algo, con las obras del amor, claro. ¿no? Las horas de amor es mucho más... Esto es mucho más teórico, por llamarlo de una manera, más otra. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué les parece si avanzamos un poquito más? Acaba de decir C, que son la certeza y la interioridad. Bueno, esperen que pongo acá el coso. Bien, ¿qué son la certeza y la interioridad? Dar una definición sobre el particular es ciertamente muy difícil. No obstante, he aquí mi respuesta. Son seriedad. Esta es una palabra que la entiende cualquiera. Pero por otra parte no deja de ser una cosa bastante curiosa que esa sea precisamente una de las palabras en que menos se medita. Después de haber asesinado al rey, prorrumpe Macbeth en estas palabras. Vamos a ver qué dice acá, porque vamos a la nota de abajo, está en alemán. Véase el acto 2, escena 3 de Macbeth. El autor, una vez más, cita y comenta la famosa traducción alemana, anteriormente aludida, de Shakespeare. El lector, por lo general, no tendrá mayor dificultad con el texto alemán que el autor inserta si lo compara con el original inglés o con la traducción castellana y en prosa de Astrana Marín. Me parece que pone las dos. Vamos a leer la que está en español. Acá está. Desde este instante no hay nada serio en el destino humano. Todo es juguete. Gloria y renombre han muerto. El vino de la gloria se ha esparcido. Dice, esto último está mejor al pie de la letra. El vino de la vida se ha vertido. Bien. En inglés parece similar. Bueno, esas son las palabras de Macbeth. Vamos a continuar. Macbeth, desde luego, era un asesino. Y por eso tienen estas palabras en su boca una verdad que sobrecoge de espanto. Pero no solo Macbeth,
sino cualquier individuo que haya perdido la interioridad puede afirmar con toda razón, bueno, esta frase, que me parece que alude a esto que está más arriba. Claro, al vino me parece que es la última parte de la frase, El vino de la ¿no? Que vida, el o vino sea, de la gloria, el vino de ese vertido, claro. claro, bien. Esperen que me parece que me pasé. Acá está. Sin dejar de añadir por los motivos, también lo que decía más arriba. Porque la interioridad es cabalmente el manantial que salta hasta la vida eterna. Y lo que brota de este manantial es precisamente seriedad. Cuando el Eclesiastés dice que todo es vanidad, está pensando concretamente en la seriedad. Por el contrario, cuando después de haber perdido la seriedad se afirma que todo es vanidad, tal afirmación puede representar a su vez o bien una expresión activo-pasiva de aquella pérdida, caso de la obstinación en la melancolía, o bien una expresión pasivo-activa de la misma, caso de la frivolidad y de la chocarrería. Ambos casos nos ofrecen sobrada oportunidad tanto para llorar como para reír, pero la seriedad se ha perdido. No existe, que yo sepa, ninguna definición de la seriedad. Esto me alegra, no precisamente porque sea un entusiasta del pensar moderno que ha abolido la definición y en el que todo se escurre y precipita, sino porque respecto de los conceptos existenciales siempre denota buen tacto el abstenerse de las definiciones. En efecto, como podría recogerse dentro de la forma de la definición, lo que cada uno ha entendido de una manera completamente distinta y lo que cada uno ha amado de un modo absolutamente peculiar. Perdón, leí mal la entonación. En efecto, ¿cómo podría recogerse dentro de la forma de la definición lo que cada uno ha entendido de una manera completamente distinta y lo que cada uno ha amado de un modo absolutamente peculiar? ¿Y quién no experimentará una marcada repugnancia a encerrar todo esto en unas definiciones que tan fácilmente nos lo convierten en algo extraño y muy diverso? Al hombre que ama de veras no le proporcionará apenas ningún placer ni satisfacción, mucho menos ningún provecho, el andar ocupado con la definición de la esencia del amor. Quien viva todos los días, y con más razón los festivos, en trato íntimo con la idea de que existe un Dios, difícilmente consentirá en echar a perder ese contacto diario, o tenerlo que dar por perdido, so pretexto de haber logrado pergreñar una definición de la esencia divina. Pues bien, lo mismo ocurre con la seriedad. Es una cosa tan seria que cualquier definición de la misma ya representa por sí sola una enorme ligereza. Y no digo esto porque mis ideas sean oscuras o porque tema caer en sospechas de no saber a punto fijo de lo que estoy hablando. Por parte de uno que otro especulativo superinteligente, es decir, uno de esos cerebros empeñados en seguir la evolución de los conceptos, como el matemático sigue la de sus demostraciones, y que en consecuencia acaban preguntándose como el matemático, aunque a propósito de cosas completamente distintas. ¿Qué demuestra todo esto? No temo tales sospechas, pues a mi entender lo que estoy diciendo aquí demuestra cabalmente, mejor que cualquier evolución conceptual, que yo sé con toda seriedad de lo que se trata. Aunque en definitiva no me siento inclinado a dar una definición de la seriedad o a hablar de ella en tono bromista de la abstracción, añadiré con todo algunas observaciones orientadoras. En la psicología de Rosenkrantz, acá dice: para mí constituye una alegría el suponer que mi lector ha leído en todo caso tanto como yo mismo.
Esa suposición nos ahorra muchas cosas tanto el que lee como el que escribe. Supongo pues que el lector conoce la obra mencionada. Bueno, no la conozco. De no ser así, le aconsejo que la conozca, gracias, cuanto antes, pues se trata de una obra francamente buena. El único reparo es que el autor, que por lo demás se distingue por su sano juicio y su humano interés por la vida humana, manifiesta de ordinario una fanática veneración por los esquemas vacíos hasta hacerse ridículo algunas veces. El desarrollo que el autor hace en los distintos capítulos de la obra suele ser muy bueno la mayoría de las veces, y lo único que con frecuencia resulta ininteligible es el pomposo esquema previo, como puede ajustarse la exposición concreta de los temas a semejante esquema. Como ejemplo de esto último referiría yo, da como un ejemplo de las páginas. En la psicología de Rosenkrantz encontramos una definición del talante. En la página 322 se dice que el talante es la síntesis del sentimiento y de la conciencia del yo. En la exposición anterior, explica Rosenkrantz de un modo excelente. Toda una frase en alemán. Dice así. La traducción es así. Que el sentimiento se abre a la conciencia del yo y al revés, que el contenido de la conciencia del yo es sentido por el sujeto como suyo. Solamente esta unidad puede llamarse talante. Así traducimos al castellano la palabra alemana Gemut y su correspondiente danesa. Por cierto, una palabra muy difícil por sus muchas oscilaciones significativas, ya que mientras unos la supervaloran, otros la baten demasiado. A este propósito puede aleccionar mucho el capítulo 11 de la segunda parte de la Ética de Aranguren. Porque si falta la claridad del conocimiento, el saber del sentimiento, entonces solo existe el impulso del espíritu natural, la hinchazón de la inmediatez. Pero si falta el sentimiento, entonces solo hay un concepto abstracto, un concepto que no ha alcanzado la intimidad última de la existencia espiritual, que no se ha hecho una sola cosa con el yo del espíritu. Volvemos. Dice, si ahora retrocedemos en busca de la definición que el autor nos da del sentimiento como unidad inmediata del espíritu, es decir, la frase en alemán que acá abajo la pone, de su complexión anímica y de su conciencia, según se afirma en la página 242, y se recuerda además que la definición de esta palabra está apuntada a la unidad con la determinación natural inmediata. Entonces tendremos, reuniéndolo todo, una representación cabal de la personalidad concreta. Ahora bien, la seriedad y el talante se corresponden entre sí de tal manera que la seriedad es una expresión más alta y al mismo tiempo la más profunda que se pueda dar de lo que es el talante. Este es una determinación de la inmediatez. La seriedad, en cambio, es la originalidad adquirida del talante, su originalidad defendida en la responsabilidad de la libertad, su originalidad reafirmada en el goce de la felicidad beatífica. Esta originalidad del talante, a través de su desarrollo histórico, manifiesta precisamente lo eterno de la seriedad, y es también la razón de que la seriedad nunca pueda convertirse en hábito. Rosenkrantz trata de los hábitos solamente en la fenomenología, no en la neumatología. Pero también en esta han de tratarse aquellos, pudiendo afirmar que el hábito hace su desaparición en el mismo momento en que lo eterno desaparece de la repetición. Porque siempre tendremos una sucesión y una repetición mientras se adquiere y se conserve la originalidad, propia de la seriedad. Por el contrario, no tendremos más que un simple hábito desde el momento en que falte la originalidad en la repetición.
El hombre serio lo es cabalmente por la originalidad con que se reincorpora a la repetición. Es verdad que se suele hablar acerca de que un sentimiento vivo e íntimo conserva esa originalidad, pero no es menos verdad que la intimidad del sentimiento es como un fuego capaz de enfriarse en cuanto la seriedad no lo sostenga. Y por otra parte, la intimidad del sentimiento es insegura en cuanto al estado de ánimo, es decir, que unas veces es más íntima que otras. Pongamos un ejemplo para hacerlo todo lo más concreto posible. Un párroco tiene que rezar todos los domingos y en voz alta las plegarias imperadas por la iglesia. O tiene que bautizar cada domingo a varios niños. Supongamos que el párroco se entusiasma, mas el fuego se irá extinguiendo poco a poco por este camino. Supongamos que al ejercitar esa tarea quiera conmover a todos, estremecerlos, pero unas veces más y otras veces menos. Solamente la seriedad es capaz de repetir lo mismo cada domingo de una manera regular y con la misma originalidad. Dice, en este sentido hay que entender lo que Constantius decía, precisamente en la repetición, página 6, la repetición es la seriedad de la existencia, y que por el contrario la seriedad de la vida no consiste en ser caballerizo del rey, y esto por más que tal caballerizo, cada vez que monta su caballo, lo haga con toda la seriedad del mundo. Por eso mismo, a lo que la seriedad tiene que retornar con idéntica seriedad, no puede ser otra cosa que la seriedad misma. De lo contrario, el resultado sería la pedantería. La seriedad significa en este sentido la misma personalidad, y solo una personalidad seria es una personalidad real, y solo ella puede hacer algo con seriedad, puesto que para hacer algo con seriedad es necesario sobre todo que se sepa cuál es el objeto de la seriedad. En la vida se suele hablar con bastante frecuencia en torno a la seriedad. De fulano, por ejemplo, se dice que se ha vuelto serio considerando la cuantía de la deuda pública, y mengano tratando de las categorías, y sutano a propósito de una simple representación teatral. La ironía es la que descubre tanta seriedad por todas partes, encontrando suficiente campo para su faena. Pues todo lo que se torna serio a destiempo es eoipso cómico. Y esto por más que los contemporáneos, disfrazados de un modo igualmente cómico, y la opinión general de los mismos, le tomen a uno muy en serio. Por eso no existe ningún criterio más seguro para medir la profundidad de la valía de un determinado individuo que el de averiguar por sus propias manifestaciones indiscretas o sonsacándole el secreto qué es lo que le hizo tornarse serio en la vida. Pues sin duda que todo hombre nace con talante, pero nadie nace teniendo ya seriedad. Esa expresión, ¿qué es lo que le hizo tornarse serio en la vida?, ha de entenderse naturalmente en el sentido más riguroso, aplicándola a aquello que para el individuo constituya de la manera más honda el punto de arranque de su seriedad. Porque muy bien puede suceder que un individuo, después de haberse tornado serio a causa del objeto de la seriedad, trate diversas cosas de un modo evidentemente grave. Pero la cuestión capital siempre será aquí si se hizo serio a propósito del objeto mismo de la seriedad. Este objeto lo tenemos todos bien a mano, puesto que tal objeto lo somos nosotros mismos. De ahí que siempre será un bufón, a pesar de toda su seriedad, el hombre que no se hizo serio respecto de sí mismo, sino respecto de otras cosas, todas quizá muy grandes y estruendosas. Ese hombre podrá engañar a la ironía durante algún tiempo, pero al final, volentedeo, acabará siendo cómico, ya que la ironía tiene celos de la seriedad.
En cambio, el hombre que se hizo serio de la manera adecuada mostrará cabalmente la robustez de su espíritu cuando trate todas las demás cosas de un modo ligero, es decir, apelando unas veces al sentimiento y otras a la broma. En este caso no faltaba más. A los bufones mistureros de la seriedad les correrá por toda la espalda un escalofrío al ver que nuestro hombre toma a broma las cosas que a ellos les tornan tremendamente serios. Lo que nunca debe ignorar el hombre es que la seriedad misma no tolera ninguna broma. Si olvida esto, puede acontecerle lo que le aconteció a Alberto Magno, a saber, que se tornó de repente estúpido al pretender orgullosamente que su especulación prevaleciese sobre el misterio de la divinidad. O también le puede acontecer lo que le sucedió a Belerofonte, quien al servicio de la idea cabalgó seguramente en su Pegaso, pero cayó a tierra, o al mar, según otra leyenda, cuando quiso abusar de Pegaso para que éste le llevara a una cita con una mujer terrestre. La interioridad, la certeza, son seriedad, pero esto tiene un aspecto un poco pobre. Si, al menos, hubiera afirmado que la seriedad es la subjetividad, la pura subjetividad o la subjetividad trascendental, entonces, desde luego, habría dicho algo con el suficiente empaque como para poner serio a más de uno. Claro que también puedo expresar lo que es la seriedad de otro modo, un poco distinto. Tan pronto como en la falta de interioridad, cae el espíritu en lo finito. Por eso la interioridad es la eternidad, o dicho con otras palabras, es la determinación de lo eterno en el hombre. En definitiva, si de veras se quiere estudiar lo demoníaco, bastará con que se atienda solamente a las diversas maneras habituales de concebir lo eterno dentro de la individualidad. Por este camino, prontamente se tendrá noticia cabal del fenómeno. En este sentido, nos ofrece nuestra época un ancho campo para la observación, porque hoy se habla muchísimo de lo eterno. Unos lo rechazan y otros lo admiten, pero tanto los unos como los otros, atendiendo a la forma de sus negaciones o de sus afirmaciones, delatan con ello una enorme falta de interioridad, pues carece de interioridad y de seriedad todo el que no haya entendido lo eterno de una manera adecuada, es decir, de una forma absolutamente concreta. Dice, indudablemente hay que entender en este sentido aquella frase de Constantinus, que reza así: la eternidad es la única repetición. Bueno, me parece que sería bueno que dejemos acá, ¿no? Sí, creo que sí. Acá me parece esta definición del final, ¿no? El de carecer de interioridad y de seriedad cuando no entenderá lo eterno de una manera absolutamente concreta. Y acá, esto sí que es para pensarlo, ¿no? El tema de lo concreto relativo a lo eterno. ¿Cómo sería esto, no? Yo creo que sí, dale. No. Dice, a ver, carece de interioridad y seriedad todo el que no haya entendido lo eterno de una manera adecuada, es decir, de una forma concreta. Que sea concreto. Lo eterno es lo concreto, dice él. ¿No? Claro, de una forma absolutamente concreta. Creo que, digamos, eso es algo muy fuerte como definición, como para pensarlo, ¿no? Sí. Yo no tengo respuesta a eso. No, yo tampoco, pero tiene que ver me parece que tendría que ver también con el tema de la vida entendida como un acto más que como una reflexión, de acuerdo a lo que viene desarrollando, un acto más que como una reflexión o
o conectarse con la seriedad en un punto de... después también dice otra cosa, que era otra cosa fuerte, cuando habla de que el objeto de la seriedad somos nosotros mismos. Y ahí en qué sentido sería eso, ¿no? También, porque es como decir, bueno, somos nosotros mismos, en sentido, no, está en juego nuestra propia condición, o sea, no es fuera de toda cuestión de seriedad en distintos ámbitos, es muy interesante cuando habla de la seriedad y dice un palito para Hegel ahí en la página 100, bueno, tengo la página 186, yo, pero es en el anteúltimo párrafo, cuando habla de la pura subjetividad, la subjetividad trascendental. Dice, entonces, desde luego habría dicho algo con el suficientemente empaque como para poner serio a más de uno. Y esa es una ironía, ¿no? Bastante clara respecto de Hegel, ¿no? Pero me parece que cuando nos confrontamos a nosotros, entendidos como ese momento del acto, de la definición en términos concretos, ahí me parece que, vuelvo a decir, es para pensarlo, pero esta relación con lo eterno, ¿no? Bueno. A mí se me aparecía esto que en psicoanálisis es el enunciado y la enunciación, donde el enunciado es el contenido de lo que se dice y el sujeto de la enunciación es lo que se escabulle, ¿no? De cierta manera, que es desde donde el sujeto dice lo que dice. Y ahí es donde estamos divididos, ¿no? Entre lo que decimos y desde qué talante, ¿no? Quizás desde qué lugar lo decimos. Muy bueno. Pero también esto de lo que hacemos y dónde estamos ubicados en eso que hacemos o en eso que pensamos. Bueno, todo esto de estar divididos y la dificultad de ubicar de dónde está, bueno, en ese caso sería el sujeto de la enunciación, pero me parece que acá, yo lo leí y me hacía pensar esto de la seriedad. Que en otros momentos en Lacan aparece como palabra plena y palabra vacía también. Pensaba en eso, mirá. Pensaba en eso, en ese concepto de palabra plena. Sí. 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 Sí, porque está muy bueno lo que dice Verónica, pues el sujeto de la enunciación, el enunciado y en el fondo la relación entre el decir y el hacer, porque hasta qué punto yo cuando digo estoy siendo ese yo concreto, ¿no? Pero siempre que utilizamos el lenguaje está esa cosa entendida en términos de Kierkegaard, de lo peligroso de no ser serio, por decirlo así. Muy bueno, muy bueno. En la escucha humanista, digamos, hablamos de la escucha en oblicuo, ¿no? En esta cosa de poder ver también otra parte que está más allá del discurso, ¿no? Del enunciado, ¿no? Sería en términos de lo que decías vos, Vero, ¿no? En esto de la diferencia enunciado-enunciación. Sí, sí. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, ya estamos prácticamente en hora. ¿Quieren comentar algo más? Si no, estamos por finalizado. No, también hay una relación con el filósofo Wittgenstein, ¿no? En el sentido de esa cosa que tiene, ese coso, digo. Eso del callar, cuando no se puede realmente hablar en definitiva, hablar en términos concretos, el yo ese que habla, ¿no? Hay una frase en el Tractatus que no recuerdo, en el final del Tractatus donde está todo esto planteado, que después por ahí
el encuentro que viene me acordaré de la frase o la traeré a colación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, dejamos acá nomás y nos vemos el próximo martes. Ya nos quedan moneditas ya. Bueno. Dale, Tincho, un abrazo para vos. Bueno.